Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, no sé si algunas personas que se suman hoy se han sumado en el encuentro pasado. Mi nombre es Daniela, soy parte del equipo capacitador. Voy a hacer una breve presentación porque quizás hay algunas personas que no pudieron estar el lunes. La capacitación que vamos a transitar estos días es acerca del acceso institucional del sistema de gestión escolar. La idea es tener encuentros sincrónicos como este, los días lunes y miércoles. Son 8 encuentros sincrónicos en total. El primero fue el día lunes y van a ser siempre a las 15 horas a través del mismo enlace de Meet. Disculpen, está entrando gente, así que tengo que admitirlos, por eso a veces interrumpo la explicación. Quienes se fueron sumando el lunes pasado, ya les comentamos que tenemos a disposición un aula virtual. El acceso a la misma les tiene que haber llegado por correo electrónico, los mails se los mando yo, así que cualquier consulta o inquietud la pueden enviar también a ese correo electrónico. El aula virtual nos va a servir de espacio de apoyo, si se quiere, para el dictado de esta capacitación. Ahí les vamos a acercar algunos materiales, más que nada para complementar lo que vamos viendo en los encuentros sincrónicos. Vamos a tener a disposición las diapositivas que yo les muestro clase a clase, que no son digamos, no tienen mucha complejidad ni tampoco tanta información, simplemente son como una apoyatura, y van a tener también a disposición en el aula virtual unas guías rápidas. Esas guías rápidas son unos PDFs que tienen un paso a paso que explica a través de pequeños textos indicativos y capturas de pantalla ilustrativas cómo desarrollar las acciones que vamos viendo a través de cada encuentro. Como les decía, este trayecto de capacitación es acerca del acceso institucional, es decir, el acceso a través del cual podemos gestionar un establecimiento educativo. Es lo que van a ver directores, directoras, docentes, secretarios, secretarias al momento de utilizar el sistema. Todo lo que tiene que ver con acceso jurisdiccional forma parte de otra propuesta de capacitación que se dicta aparte. En este caso, muchos de los que están acá presentes, sobre todo la gente de Catamarca, ya participó en una capacitación anterior. El resto creo que es la primera vez que participa en estos espacios de capacitación. Así que les damos la bienvenida. Hay otro integrante del equipo que es el coordinador del equipo de capacitación, que se llama Javier, que en este caso no nos está acompañando hoy, pero quizás se sume en algún encuentro. Y la idea es un poco navegar las funciones, mostrarles cómo se desarrolla digamos, el paso a paso de algunas de las funcionalidades existentes y después proponerles que ustedes repliquen ese paso a través del sistema. Eh, Así que la propuesta clase a clase van a ver que es más o menos la misma dinámica, les vamos a mostrar una funcionalidad, vamos a desarrollarla a lo largo de la clase sincrónica, contándoles un poquito cómo es, y después les vamos a proponer que ustedes la repliquen accediendo al sistema a través de una cuenta. Disculpen si estoy repitiendo mucho para los que ya estuvieron, pero bueno, para que a nadie se le pierda la información. Además del acceso a la plataforma, muchos de ustedes recibieron un correo electrónico en el cual se les informó un usuario para acceder a SGE. ¿Sí? Ese usuario que ustedes tienen, que es su número de quit y una clave que incluye su número de quit, es para navegar la plataforma a través de un usuario que tiene un rol de director, ¿sí? Van a ingresar como si fueran el directivo de una institución. En este caso, a cada uno se le asignó, a cada uno y a cada una, un rol de directivo en una escuela particular, cada uno va a tener una escuela a cargo de la provincia a la que pertenecen. Y como les comenté el lunes también, pero lo repito por las dudas, por si hay alguien que no pudo estar, es un ambiente que estamos usando para pruebas. Así que no se preocupen porque ninguna de las acciones que realicemos en ese ambiente en el que vamos a trabajar de SGE a lo largo de esta capacitación va a repercutir en la realidad de ninguna institución educativa. Lo que ustedes van a utilizar después para las pruebas piloto en sus respectivas provincias va a ser un ambiente aparte, así que esto lo vamos a usar a modo de laboratorio de pruebas para poder desarrollar la capacitación. Ahí veo que alguien levantó la mano, así que si querés abrir el micrófono y hablar, adelante.
¿Alguien había levantado la mano ahí? Bien, si no ya, damos por comenzado el encuentro de capacitación de hoy. Otros pequeños avisos parroquiales, las clases las vamos a ir grabando y las vamos a subir a la plataforma, al aula virtual, para que las tengan a disposición. Tengan en cuenta que esto a veces nos lleva un poco de tiempo porque esperamos a que se termine de generar el archivo de la grabación, que por la duración a veces tarda un poquito, pero quédense tranquilos y tranquilas que lo vamos a ir subiendo clase a clase. Bueno, perfecto. Yo era por si alguno quería hacer algún comentario. Por otra parte, la clase del lunes fue un poco introductoria, fue empezar a meternos un poco en el sistema y conocer algunas cuestiones. Hoy ya sí vamos a arrancar con algunas funcionalidades más puntuales. Nada, con el... Perfecto, Sabina. Bueno, era más que nada para que nadie se quede sin poder hablar o comentar algo. Por las dudas les comento, los canales de comunicación, por si tienen dificultades o se encuentran con algún inconveniente para acceder, son el correo electrónico o la mensajería interna del aula virtual. Así que bueno, no duden en comunicarse. Y en las clases sincrónicas lo que sí les pedimos es que utilicen el chat para hacer consultas y que si no se escucha bien o no se ve bien, me avisen, así yo puedo chequear si hay un problema de mi lado con el tema del audio o la conexión o lo que fuera. Así que bueno, sin más, y si no tienen ninguna inquietud o consulta, vamos a arrancar un poco con lo que teníamos pensado para hoy. Como les comentaba, la idea hoy es arrancar con algunas funcionalidades ya más concretas. La primera clase nos estuvimos metiendo un poquito en una especie de pantallazo, ¿no?, del sistema, sin indagar mucho más, sí entender que la plataforma tiene distintos roles de usuario, que esos roles de usuario nos van a dar distintos permisos para realizar distintas funciones y que tenemos un acceso jurisdiccional que tiene que ver probablemente con las funciones que ustedes sí desarrollan, como todo lo que tiene que ver con la gestión de titulaciones, por ejemplo, administración de perfiles de usuario y ese tipo de cuestiones que ustedes probablemente vayan a desarrollar en la plataforma, y toda la parte institucional que tiene que ver con lo cotidiano de la gestión de una institución en particular, que son roles vinculados a las tareas de los directores, directoras, secretarios, docentes, preceptores. Eso es lo que vamos a ver en esta capacitación, la parte del cotidiano de la gestión escolar de un establecimiento específico que gestionan actores como directoras, profesores. De ahí el perfil de usuario que ustedes tienen, ¿sí? Vamos a arrancar por toda esa etapa. La clase pasada, la propuesta de tarea para el hogar, de alguna manera, fue proponerles que ingresen a la plataforma, a SG, y empiecen a explorar un poco cómo se conforma, cuál es la interfaz, qué opciones tiene el menú. Simplemente explorarla, no realizar ninguna opción, ninguna acción en particular, sino empezar como a familiarizarse un poco, como para tener una idea. Y veíamos que en el caso de las escuelas que ustedes tienen ahora están como un poco vacías porque todavía no hay alumnos inscriptos, no hay notas cargadas, no hay asistencias o inasistencias, ¿sí? Eso lo vamos a ir completando a medida que se desarrolle esta capacitación y que vayamos haciendo los ejercicios y las actividades propuestas. Pero un poco para empezar a recorrer y a entender un poco, la pantalla de inicio, desde la cual entramos, que en este caso es la que ve el director o directora, tiene una serie como de bloques de información, ¿sí?, que se visualizan según el rol de usuario. Y esto lo que permite es, de alguna manera, acceder un poco más rápido a algunos datos, mostrar de forma sencilla y a modo de pantallazo cierta información del establecimiento. En este caso vemos una pequeña captura que nos muestra algunos de esos bloques y que, como les decía, pertenece al perfil de director. En el caso de un profesor va a haber algunas cosas menos, ¿sí? El director ve un poco más de información. Y además de esos bloques que veíamos recién, que son estas tablas que vemos en pantallas, tenemos el menú superior. El menú superior es lo que a nosotros nos va a permitir en gran parte operar sobre el sistema porque es donde están las opciones más importantes. En ese menú superior tenemos
una serie de pestañas que a nosotros nos permiten acceder a funcionalidades que tiene el sistema, ¿sí? Ahí vemos que dice inicio, alumnos, cursada, alertas, asistencia, calificaciones, promociones, tableros. Y el otro extremo, que es el que está del otro lado, que es el de ciclo lectivo, y un menú específico de la institución que también nos provee muchas herramientas. En este caso, el menú superior izquierdo, como les decía recién, nos permite acceder a varias funcionalidades. Este es el que ve el director. El director tiene más posibilidades de operar sobre el sistema, o mejor dicho, diferentes posibilidades de operar sobre el sistema que el que tiene, por ejemplo, un profesor que no va a ver todas estas opciones en el menú, va a ver un poquito más acotado. Todo lo que es las asistencias, las promociones, el acceso a los tableros son funcionalidades que sí tiene el director y no tienen otros actores del establecimiento educativo. Sí, pero bueno, el menú superior izquierdo es como uno de los elementos clave en pantalla donde yo voy a poder acceder a muchas de las opciones. Por ejemplo, la funcionalidad de alumnos tiene que ver con la carga de los alumnos en el sistema, a partir del DNI o del CUIL, y se gestiona la matrícula. Es importante tener en cuenta que nosotros en esta capacitación vamos a ver el proceso de carga de un alumno, pero de carga manual. Todo lo que tiene que ver con migración de datos preexistentes, de datos personales de los alumnos, lo están trabajando en desarrollo. Yo no tengo precisiones hoy por hoy en la instancia en la que están, pero sepan eso, que en este curso en particular nosotros no les vamos a mostrar puntualmente cómo son los procesos de migración de datos personales, pero sí vamos a ver cómo es la carga manual, como si yo cargara a un alumno con sus datos personales de cero de forma manual, no levantando información vinculada, por ejemplo, al ANSES o al RENAPER, sino dato a dato a modo de carga manual. Pero bueno, esta, por ejemplo, es a grandes rasgos la funcionalidad de la pestaña de alumnos. En la cursada yo puedo ver las secciones, ¿sí? Los cursos, las divisiones que existen en mi establecimiento, puedo crearlos y puedo agregarle alumnos. En el caso de las alertas, puedo ver las alertas que genera el sistema a partir de las inasistencias que yo registro de los y las estudiantes. Esas alertas se generan a partir de una cantidad puntual de inasistencias. Algunas alertas están vinculadas a inasistencias continuadas y otras, o sea, consecutivas, mejor dicho, y otras a inasistencias discontinuadas, pero a la acumulación de las mismas. Todas estas cosas las vamos a ver en profundidad clase a clase. Esto es simplemente como un repaso de las funcionalidades que tenemos y de esos componentes del menú que vimos recién. Entonces tengo una parte de alertas que me va a mostrar información sobre las alertas que se generan dentro del sistema a partir de las inasistencias de los estudiantes que vamos registrando. Después está la pestaña de calificaciones. Ahí voy a poder ver las calificaciones, cargarlas si soy docente, hacer un control de las calificaciones existentes, ver cómo quedaron cerradas esas notas y también hacer algunos agregados de calificaciones en la planilla original que está establecida por defecto. También tengo la pestaña de promociones. Esta es una pestaña que puede gestionar el director también, lo que es la promoción de estudiantes de un año a otro, el egreso una vez que concluyen su ciclo educativo o la repitencia que también se puede gestionar desde esta pestaña. Por otro lado tenemos los tableros. Los tableros son representaciones gráficas de información que genera el sistema a partir de los datos que yo como usuaria y bueno, el resto de la comunidad que trabaja en esa escuela va volcando en el sistema. Son representaciones gráficas. En los tableros yo no los puedo modificar, sino que son visualización, simplemente es como un reporte de información. Lo que sí puedo hacer en algunos casos es activar ciertas opciones que me permiten visualizar las cosas de una forma u otra, hacer pequeños ajustes, elegir recortes temporales para ver las visualizaciones y los gráficos, pero es una función de consulta, digamos, es como un reporte de información que genera el sistema a partir de la información cargada en el mismo, sobre el cual yo no puedo
hacer modificaciones, simplemente configurar ciertos aspectos de la visualización de los tableros. Esto también lo vamos a ver después en detalle y lo vamos a explorar. Seguramente lo vamos a hacer hacia el final de la capacitación. ¿Por qué? Porque los tableros, digamos, tienen sentido en la medida en que yo voy cargando información para que se procese y me la muestre de alguna manera. Los tableros recuperan mucha información de lo que es las asistencias y las inasistencias. Entonces, si ustedes hoy por hoy entran al establecimiento educativo donde están haciendo, digamos, donde tienen el usuario generado para esta capacitación, van a ver todo en blanco, van a ver que no tienen quizás mucha información interesante porque justamente no tenemos datos. Entonces, a medida que vayamos dándole información, a medida que vayamos cada uno en las escuelas para este laboratorio de pruebas que tenemos en esta capacitación, cada uno y cada una vaya cargando alumnos, cargando notas, creando secciones, generando registros de asistencia y de inasistencia, vamos a poder sacarle un poco más el jugo a esos tableros. Así que también por eso es que fuimos armando una secuencia de desarrollo para esta capacitación. Si bien entendemos que por ahí hay cosas que les interesan más que otras de ver en cuanto a funcionalidades, pero tiene un sentido de desarrollo porque justamente hay cosas que las podemos aprovechar si nosotros ya hicimos un proceso previo de cargar información en la plataforma para después ver, por ejemplo, cómo el tablero me muestra el porcentaje de inasistencia frente a las asistencias o las inasistencias acumuladas y ese tipo de cuestiones. Bien, eso era todo lo que es el menú superior izquierdo, ¿sí? Que tenemos una gran cantidad de cosas para entretenernos bastante. El menú superior derecho también tenemos algunas pestañas o algunas funcionalidades y, digamos, es interesante recorrerlas porque nos permiten hacer muchas cosas también. Por un lado está lo que es el ciclo lectivo, todo lo que es la configuración de los ciclos lectivos presentes, pasados y futuros se hace desde la parte jurisdiccional, que en este caso queda fuera del alcance de esta capacitación, pero es una funcionalidad interesante que se hace también a nivel de la jurisdicción, todo lo que es la gestión de los ciclos lectivos. Y esa gestión de los ciclos lectivos, para que lo tengan en cuenta, impacta a nivel de las instituciones, impacta en promocionar a los estudiantes, en generar los egresos, en las repitencias, en un montón de otras cuestiones. Así que la capacitación jurisdiccional también aborda el tema de la gestión de los ciclos lectivos. Pero en este caso, desde la escuela, yo solamente lo puedo ver, no puedo operar sobre los ciclos lectivos ni modificarlos, porque es algo que se define a nivel de la jurisdicción. Así que ahí tenemos ese pequeño menú para ver los ciclos lectivos. Y después tenemos el menú que está al lado, digamos, en el extremo, que es ya toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la institución, con las cuestiones administrativas, con la administración de usuarios, de cargos, los eventos. Tiene varias funciones. Algunas de las que vamos a ver en la capacitación van a ser las vinculadas a los títulos, al funcionamiento, financiamiento y equipamiento, a los eventos y a los pases. ¿Sí? La gestión de pases entre instituciones también va a ser un elemento que vamos a ver. Para que tengan una noción, lo que es datos generales son datos que se toman, digamos, de la información existente, así que en ese caso, por el momento no se podían modificar, pero en otras capacitaciones ha surgido la pregunta, si se podían hacer algunas modificaciones en los datos generales de las escuelas. Pero en este caso, por ahora es solo visualización. Bien. Esto es lo que les decía, los datos generales contienen información sobre la institución y después tenemos lo que es la parte de funcionamiento, financiamiento y equipamiento, que esto lo vamos a ver un poco hoy también, nos vamos a meter un poco con este tema. Las titulaciones que ofrece el establecimiento, que también vamos a verlo hoy. La administración de los usuarios, la generación de eventos. Los eventos vamos a trabajarlos en esta capacitación porque es una funcionalidad interesante y porque además no solamente cumple una función informativa o de registro de los eventos, sino que tiene impacto sobre la asistencia también. Así que bueno, eso es algo que vamos a ver después.
lo que es la administración y la gestión de pases son algunas de las opciones entonces de ese menú que estábamos viendo recién. Bien. Eso es un poco la parte más teórica, si se quiere, y fue un recorrido muy a vuelo de pájaro de las funcionalidades. Esto es algo que lo vamos a ir viendo encuentro a encuentro, pero como para que tengan una noción en rasgos generales de cuáles son las funcionalidades, los botones, la botonera que yo voy a encontrar en la pantalla principal cuando ingreso a la plataforma, con mi usuario de director. Porque, bueno, un poco la propuesta también había sido a modo de ejercicio, que ustedes pudieran navegar la plataforma y hacer esa primera visualización. Esto que les estoy mostrando ahora está dentro del aula virtual, ¿sí? Es una herramienta, una imagen interactiva de Geniali que les compartimos y tiene, si ustedes hacen clic en los botones o posicionan el ratón del mouse, van a ver que aparece como unos pequeños cartelitos con un poco de información adicional. Esto es simplemente a modo de apoyo o de ayuda para esa navegación y esa primera exploración que ustedes fueron haciendo de la pantalla principal, de la interfaz, de los botones y lo que existe dentro de esa primera pantalla con la que yo me encuentro cuando ingreso a la plataforma. Así que si no lo recorrieron, los invito a que lo recorran porque quizás les puede llegar a servir también de orientación. Pero es solamente a modo informativo, como para que tengan una herramienta más, para conocer un poco más los elementos de la pantalla. Traté de que la imagen utilizada de fondo fuera una imagen que tuviera bastante información, porque, como les decía, las escuelas con las que estamos empezando a trabajar están un poco vacías porque no tienen información. Entonces, por ejemplo, el gráfico de torta de la asistencia diaria por sección, quizás no lo van a ver ahora en su escuela, pero bueno, más o menos eso es como se ve una escuela con un poco más de contenido, con un evento en el calendario, con las secciones creadas, con algunas asistencias e inasistencias ya registradas, más o menos como para que tengan una idea de cómo se ve. Igual esto, a medida que vayamos atravesando la capacitación y que ustedes vayan realizando actividades y haciendo pruebas, va a ir tomando un poco más de forma y van a ir viendo cómo se refleja en estos accesos rápidos, en estos recuadros de la pantalla principal, todo lo que yo voy volcando en la plataforma. Bien. Hasta acá más o menos se entiende. Si voy muy rápido me avisan. A los que se conectaron un poquito más tarde, lo repito, no se preocupen que la clase queda grabada, la vamos a ir subiendo a la plataforma, sí, perdón, al aula virtual, para que lo tengan a disposición y lo puedan volver a ver si necesitan repasarlo. Así que en eso no se preocupen. Sabemos que además a veces es un horario en que quizás están con otros compromisos laborales, así que desde ya que les agradezco que se puedan sumar y compartir este rato. De la misma manera, si en algún encuentro no se pueden conectar, no se preocupen, simplemente tengan presente eso, que la clase va a estar disponible de forma grabada y que si tienen alguna duda o consulta y se pierden la clase sincrónica, la pueden comunicar a través del aula virtual, que tenemos foros específicos para cada clase, y si no, por correo electrónico, la mensajería interna, ¿sí? Pero bueno, eso es importante que lo tengan presente. Bien. Perfecto. Bueno, yo ahora les voy a mostrar a partir de una escuela en la que yo estoy trabajando para esta capacitación, algunas de las funciones que quería compartirles en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver lo que tiene que ver con funcionamiento, financiamiento y equipamiento, que es una funcionalidad que permite cargar información sobre el establecimiento educativo en tres aspectos: el funcionamiento, el financiamiento y el equipamiento. Es información que en algunos casos ya están habituados a cargar, así que en otras capacitaciones ha surgido la consulta. Si es información que tienen disponible, la pueden utilizar, pero básicamente es carga de información específica sobre el establecimiento. Para cargar esta información, entonces,
Bien, voy a hacer un poquito de zoom para que vean un poco mejor, pero cualquier cosa, si no se llega a distinguir bien, me avisan también. Así le hago un poquito más de zoom o lo agrando un poquito más todavía. Bien, en este caso vamos a ir a este menú superior donde tenemos muchas funciones, ¿sí? Y muchas muy pertinentes para la capacitación. Vamos a ir a la función de funcionamiento, financiamiento y equipamiento. Vamos a hacer clic aquí y nos va a mostrar dos botones. Uno el de funcionamiento y financiamiento y el otro el de equipamiento. En este caso vamos a empezar por funcionamiento y financiamiento y aquí vamos a encontrar un formulario con una serie de campos a cargar. En primer lugar, indicar dónde funciona el establecimiento, si es en una institución educativa, un sindicato, una empresa u otro. ¿Sí? Vamos a elegir del listado. Si cuenta con régimen de alternancia y si tiene una cooperadora y en este caso en qué condiciones, con o sin personería jurídica, si no tiene o si no se cuenta con la información. A continuación voy a tener que informar el horario de funcionamiento del establecimiento educativo, ya sea en el turno mañana, tarde, vespertino u otros. En este caso, simplemente ingreso los números y ya queda ingresado. Y puedo ingresar tanto como sea necesario. A continuación, voy a poder poner si recibe o no subvención estatal. En este caso, como yo estoy trabajando con un establecimiento educativo estatal, de carácter público, de gestión pública, el campo va a estar anulado, ¿sí? Yo no voy a poder completar en este caso, simplemente le voy a pasar el mouse por encima y no lo voy a poder completar. Si estuviera trabajando con un establecimiento de gestión privada, sí me habilitaría ese campo para completar. Ustedes, en todos los casos, están trabajando, por lo menos les hemos generado a los usuarios para que trabajen con establecimientos de gestión estatal, de gestión pública. Así que este campo lo tendrían que tener anulado. Y después la cantidad de días de clase, que sí tengo dos opciones, o ingresarlo a mano directamente o usar las flechas en este caso para aumentar o disminuir el número. Estos son los primeros campos a completar en este caso. Una vez que completo todo, simplemente hago clic en el botón guardar, que está acá en la esquina inferior, y ya queda guardada la información. Puedo seguir editándola si lo deseo, si no ya una vez que quedó guardada, voy al botón volver. Y puedo ahora completar la parte de equipamiento. ¿Sí? En este caso, también es un formulario, como ven, con una serie de campos a completar. En primer lugar, indicar si la institución posee energía eléctrica y su fuente, si funciona en el establecimiento al menos una biblioteca escolar. A ver, ahí está. Y si la biblioteca funciona, si la biblioteca funciona en un espacio físico de uso exclusivo, que se va a activar solamente si yo puse que sí, que el establecimiento tiene al menos una biblioteca escolar. Después voy a pasar a la parte de equipamiento en condiciones de uso de la institución. Si tengo computadoras en funcionamiento, si pongo que no, hay campos que se van a ir anulando y van a quedar en gris. En el caso de sí, sí se van a activar. ¿Qué personal realiza el servicio de mantenimiento de las computadoras? Y ahí puedo poner las opciones que me ofrece. Si dispone o no de una sala o laboratorio de informática, de un espacio específico. Si cuenta con conexión a la red local en las computadoras. En este caso, ¿cuántos docentes de informática hay en la institución? Es un campo a completar con la cifra. ¿Cuántos hay del resto del personal que sepan utilizar las computadoras? También lo vamos a completar con una cifra. Algunos campos sí están condicionados a un listado de opciones, en otros casos no. ¿Cuántas computadoras de escritorio hay en funcionamiento? Y ahora sí vamos a completar con número, con fines administrativos exclusivamente, con fines pedagógicos exclusivamente, con ambos tipos de fines. En la biblioteca, en los tres casos también, la cantidad de computadoras portátiles para uso de alumnos, para uso de alumnos en la biblioteca, para docentes en la biblioteca, la conexión a internet, el tipo de servicio, si hay conexión a internet en los distintos espacios de ese establecimiento, en el área de gestión, en las aulas, en la biblioteca, en otro espacio de la institución,
qué tipo de conexión, si hay restricciones en el uso, si se realizan actividades de enseñanza y si la institución recibe contenidos educativos digitales, por ejemplo, de organismos estatales. Lo mismo que si cuentan con un sitio web, bueno, eso está alineado a la derecha, está incorrecto. Si cuenta con un espacio virtual, un campus o algún espacio para reunir materiales de uso pedagógico destinados al personal docente. Y antes de avanzar sobre esto, voy a mostrarles un botón que lo pasamos de largo, que es para agregar el hardware, ¿sí? Todos los campos que les venía enumerando son campos, como vieron, de formulario que se completan con una lista desplegable de opciones preestablecidas o con cifras acordes a la cantidad de computadoras, en qué áreas se dispone, si hay servicio de internet, si no. En este caso, además de indicar la cantidad, puedo agregar un poco más de detalle, ¿sí? Usando este botón que dice agregar hardware. Y aquí puedo seleccionar, se va a abrir esta ventana desplegable y en primer lugar tengo que indicar de qué equipamiento estoy hablando. Si es un televisor, videograbadora, cañón, un escáner, impresora. Entonces voy a empezar a seleccionar. Si está en la institución y si está específicamente en la biblioteca y lo guardo. Todo lo que yo vaya agregando se va a ir incorporando en este listado. ¿Sí? Todo el detalle de equipamiento que yo vaya agregando se va a incorporar en ese listado en el inicio, digamos. Así que puedo agregar, además de estas cifras, el detalle un poco más explicitado del equipamiento que yo tengo disponible, de hardware. Sí, Sabina. ¿Me permite modificar? ¿Modificar? Si me equivoco, ¿me permite modificar? Ah, sí, 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 sí. Yo lo que no puedo hacer es cargar, o sea, escribir impresora HP número tanto. Pero sí puedo, por ejemplo, dar de baja si agregué un elemento que no era o editarlo si lo quiero cambiar y, por ejemplo, no está en la institución, está en la biblioteca, lo guardo y lo cambio. ¿Cómo se hace eso? A través de este menú de 3 puntos que van a ver en el extremo derecho, hacen clic aquí y pueden editar lo que agregaron o darlo de baja simplemente. Solamente les va a pedir que confirme. Entonces, de esa manera voy agregando información. Ah, bien, gracias. No, de nada. Toda la información que yo estoy cargando en este formulario, lo mismo que en el que vimos recién de financiamiento y funcionamiento, son formularios que es como que quedan abiertos, ¿sí? Yo puedo volver a entrar y volver a cargar y modificar información, agregar o quitar hardware, si se le da de baja a un equipo, si se agrega un equipo nuevo, eso es algo que se puede ir modificando, ¿sí? Es información que yo voy cargando en función a cómo está mi institución, pero lo puedo ir modificando. Bien. Habíamos llegado hasta aquí, entonces ya cuando pasamos a la parte del software, indique si el tipo de sistema de gestión escolar que emplea. Si elijo sistema desarrollado por terceros, sí me va a habilitar el campo para que yo ponga el nombre del sistema que fue desarrollado por terceros, pero en este caso no. Y aquí también tengo un botón específico para agregar, así como puedo agregar el detalle del equipamiento con el que cuenta el establecimiento educativo a través del botón agregar hardware, también puedo agregar el software. Y en este caso me va a dar la opción de elegir de qué tipo de software estoy hablando. Por ejemplo, si es un software educativo de ciencias naturales, lo agrego y acá me va a quedar el detalle de lo que yo voy agregando. De la misma manera, si yo hago clic en este menú de los 3 puntos, me va a dar la opción de editarlo, ¿sí? Lo cambio, me equivoqué que era otro tipo de software, entonces lo elijo y lo guardo, o le doy de baja si no corresponde. Una vez que yo cargo los datos, ¿sí? Que fui ingresando toda esta información correspondiente a este formulario, voy a guardar. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, que los campos son obligatorios, entonces yo tengo que completar obligatoriamente todos los campos. Pero no es que si yo no, o sea, si yo ingreso información que después debo modificar, no es que no lo puedo hacer, simplemente vuelvo a ingresar
¿sí? Al menú superior, a funcionamiento, financiamiento y equipamiento, ingreso y actualizo la información que tengo. Sí requiere cargar todos los campos porque son todos obligatorios para poder guardar la información. En este caso, simplemente vamos a cargar para poder guardar. Y ahí queda guardado y me aparece el cartel de aviso que los datos del equipamiento de la institución fueron guardados correctamente. Pero yo una vez que los guardo, como ven, los campos quedan de la misma manera. Los puedo seguir editando, los puedo seguir modificando, puedo seguir agregando otro equipo si necesito hacerlo o dar de baja el existente, ¿sí? Es como que es una sección de la plataforma que queda abierta permanentemente a la carga de información y a la modificación de lo que yo ya ingresé. Y se accede a través de este menú superior, funcionamiento, financiamiento y equipamiento. Si yo vuelvo a ingresar, voy a ver que esta información que acabo de cargar quedó registrada, pero siempre se puede ir modificando. Solamente para que lo tengan presente, sabemos que a veces estos datos, por lo que nos han informado en capacitaciones anteriores de otras provincias, a veces se solicitan específicamente, con lo cual tengan en cuenta que esto está abierto, pero eso no quiere decir que si a nivel jurisdiccional o a nivel del Ministerio de Educación les piden un corte en algún momento para hacer algún tipo de relevamiento particular, eso no incida sobre el hecho de que ese corte toma la información cargada hasta ese momento. Esto es lo que yo les puedo mostrar desde la funcionalidad del sistema y es que es un formulario, tanto en el caso del equipamiento como del financiamiento y funcionamiento, que permanece abierto para modificarlo periódicamente si yo, cada vez que yo entro a la plataforma, puedo entrar ahí y seguir agregando o modificando cosas, ¿sí? Lo que yo agrego, le puedo dar de baja. No es que cuando agrego equipamiento queda eso fijo y no puedo informar. Eso como para que lo tengan en cuenta. Esto fue un repaso rápido de esta funcionalidad, pero si ustedes ingresan a la plataforma pueden ver con detalle qué es lo que se pide en cada caso, van a ver que hay campos bastante detallados. Y en el aula virtual les vamos a dejar una guía rápida para ver cómo se desarrolla este paso a paso, que es un poco lo que ustedes estuvieron viendo recién. Es la carga de una serie de campos en un formulario, algunos con el listado de respuestas predeterminadas, otros para hacer una carga de respuesta por número, y en otros casos agregar el hardware o el software correspondiente a través de estos botones. Esto es la funcionalidad de funcionamiento, financiamiento y equipamiento, que es más que nada informativa, ¿no? Es como volcar información sobre la institución y dejarla registrada. Ahora vamos a pasar a otra funcionalidad que tiene que ver con la gestión de las titulaciones. Las titulaciones, por ahí para los que quizás el lunes no estuvieron presentes, las titulaciones se crean adentro de la plataforma, pero en una parte que es el acceso jurisdiccional, que es lo que hoy les mencionaba, que tiene que ver con las funciones o las configuraciones que impactan sobre el resto del sistema, sobre cómo las instituciones educativas visualizan ciertas cuestiones, porque el acceso jurisdiccional determina ciertos parámetros de funcionamiento para toda la jurisdicción y para las instituciones. Desde el acceso jurisdiccional, perdón, ¿alguien está compartiendo pantalla? Ahí está, perfecto. Si tienen dudas o algo, levanten la mano, no, por favor. Yo sigo hablando porque es un poco el hilo de la clase, pero si tienen dudas o inquietudes, no duden en levantar la mano o ponerlo a través del chat. Bien, como les decía, el acceso jurisdiccional, que no es lo que estamos viendo ahora,
es el espacio donde desde la jurisdicción, desde la provincia, los funcionarios y funcionarias configuran una serie de parámetros que impactan sobre el funcionamiento del sistema a nivel institucional, que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, crear el ciclo lectivo, generar eventos que afectan a toda la jurisdicción y que tienen, por ejemplo, predeterminado que ese día no se toma asistencia en ese evento jurisdiccional. Una de esas funciones es crear las titulaciones, cargar los planes de estudio de las titulaciones, del nivel secundario, del nivel inicial, del nivel primario. Las titulaciones se cargan a nivel jurisdiccional y las instituciones educativas las pueden ver, pero no las pueden modificar. ¿Sí? O sea, si el plan de estudios del bachillerato en ciencias naturales lo cargaron desde la jurisdicción de cierta manera, con las materias en cierto orden, con una carga horaria específica, con una plantilla de calificaciones específica, yo como director o directora de una escuela no puedo modificar las características de ese plan de estudios, de ese bachillerato en ciencias naturales o formación técnica X. Eso es algo que se determina a nivel jurisdiccional, sobre el cual las escuelas, o mejor dicho, los actores escolares, como directores, secretarios, profesores, no pueden incidir dentro del sistema, pueden ver. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta porque, por ejemplo, si hay variaciones o diferencias sobre un plan de estudios puntual, al momento de incorporarlo en un establecimiento educativo, son cosas que se tienen que trabajar a nivel jurisdiccional para hacer esa adaptación o ese versionado del plan de estudios a nivel jurisdiccional. No es algo que el establecimiento educativo pueda hacer. No le puede cambiar el nombre de una materia, no le puede cambiar la carga horaria, no puede cambiar de orden, ¿sí? Así que en ese sentido hay que tener presente que nosotros en este perfil de usuario que estamos trabajando como directores no vamos a poder modificar las características del plan de estudios tal como está cargado, ¿sí? De la titulación tal como está cargado. Eso es algo que se define como a nivel provincial por el tipo de carga que se hace y queda un poco fijo de alguna manera. Lo cual no quita que no haya situaciones puntuales que en la realidad, de alguna manera, impliquen quizás modificaciones necesarias sobre los planes de estudio. De hecho, hubo algunas cuestiones o algunas preguntas referidas a ese tema en una capacitación que dimos hace poco, que estaban presentes el equipo de Catamarca, y eso es algo que el equipo de desarrolladores tomó como nota, digamos, como tarea pendiente para seguir trabajándolo, por las mismas características que tiene la carga y la configuración de una titulación, pero para que lo tengan en cuenta, en esta capacitación no vamos a ver cómo se carga de ser un título o cómo se modifica, sino que lo vamos a ver desde el lado de la escuela y del establecimiento educativo y sus integrantes y cómo eso se ve. Bien, todo este preámbulo larguísimo era para contarles que una vez que ya vimos cómo se carga esta información respecto al funcionamiento, financiamiento y equipamiento, vamos a abocarnos en este ratito que nos queda a la gestión de las titulaciones desde el establecimiento educativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un director o directora? ¿Por qué lo vamos a ver? Porque es uno de los pasos iniciales que yo tengo que dar para poder después seguir trabajando y haciendo otras cosas dentro del establecimiento educativo. ¿Sí? Si yo no puedo, si yo no genero, no gestiono la titulación, no puedo crear secciones, o sea, no puedo crear cursos o divisiones a los cuales anotar a los alumnos, no puedo cargarles calificaciones después porque no van a existir las materias. Así que esta tarea de la gestión de titulaciones es una de las primeras cosas que yo voy a tener que hacer en mi establecimiento educativo para después hacer un montón de otras cosas encadenadas a esa acción. ¿Cómo se hace esta gestión de titulaciones? Bien, desde este menú del extremo derecho vamos a hacer clic y vamos a ir a gestión de títulos. Aquí vamos a ver que en este caso yo tengo
una titulación ya incorporada en mi establecimiento educativo, pero en el caso de ustedes van a ver esta parte en blanco, ¿sí? Probablemente no tengan ninguna titulación, salvo que hayan estado avanzando ustedes por su cuenta en estos 2-3 días, pero lo van a ver en blanco. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agregar una titulación, es decir, incorporar a mi establecimiento la oferta educativa que va a tener. ¿Cuántas titulaciones le puedo agregar? Bueno, las que correspondan según la escuela, las que esa escuela esté ofreciendo y tenga incorporadas en su establecimiento. Cosa importante, no voy a poder agregar titulaciones que no estén creadas previamente a nivel jurisdiccional, ¿sí? Eso también a mí me condiciona. Ustedes van a ver que van a querer agregar una titulación y les va a figurar un listado acotado, porque son las titulaciones que creamos para esta capacitación. No cargamos todos los títulos existentes, todos los bachilleratos y títulos de técnico posibles, cargamos algunos poquitos para trabajar esta capacitación, pero está atado a cuántas titulaciones estén cargadas desde esa provincia en el sistema. Bien, ¿se ve bien compartiendo pantalla? Porque me aparecen algunas notificaciones acá y no sé si se está viendo bien. Cualquier cosa me avisan. Pero bueno, No se está compartiendo la pantalla. Ah, bueno, perfecto. Bien. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Sí, ahí se ve clarito. Perfecto. Le hice un poquito de zoom como para que se vea un poco mejor porque el tamaño de la letra es un poco pequeño realmente. Pero avísenme si quieren que la achique un poco, que la aumente, eso por favor con total confianza me lo piden porque la idea es que ustedes lo puedan ver y apreciar correctamente. Vamos de vuelta entonces. Estamos acá en la pantalla de inicio, nuestro punto de partida, que van a ver que tengo las otras cosas acá, lo que pasa que dice bastante zoom. Voy a este menú y voy a ir a gestión de títulos. Y acá es donde les decía que me va a mostrar, yo en este caso ya tengo una titulación agregada, pero en las escuelas de ustedes van a entrar y van a ver que está como en blanco. Bien, eso es absolutamente normal porque todavía no hay nada agregado, lo van a tener que hacer ustedes en este proceso de construcción de cada institución educativa en la que están trabajando. Voy al botón de agregar titulación y aquí lo que me va a mostrar son las titulaciones que están creadas en la provincia en la que yo estoy trabajando, ¿sí? Si hay poquitas es porque hay poquitas titulaciones creadas, no porque no existan, sino porque son las que se fueron cargando. Nosotros cargamos 2 o 3 en algunos casos. Creo que todos tienen bachillerato en ciencias naturales para agregar, pero tengan eso en cuenta. Se ven poquitas porque hay poquitas existentes, no porque las titulaciones no las vean por otro motivo. Entonces, acá me va a mostrar la oferta de titulaciones existentes en mi jurisdicción. Yo voy a tener que elegir aquella o aquellas que correspondan a la escuela en la que estoy trabajando. Las voy a agregar de a una. Entonces, en este caso tengo bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, que corresponde que yo la agregue en mi institución, y voy a ir a este menú de 3 puntos que dice Acciones y hacer clic acá. Me va a mostrar una opción que dice Seleccionar. Así que voy a hacer clic aquí y el sistema me va a mostrar el detalle de esta titulación, ¿sí? El nombre, la descripción, la corte de implementación, si está o no inscrito en el registro del INET. Bueno, todos estos datos que ahora son simplemente datos específicos de la titulación, pero que son datos que fue cargando la persona responsable de títulos de la jurisdicción. Voy a tener primero esos datos generales y después el listado de asignaturas por año de esa titulación. Y al final de todo, la normativa o las normativas que dan apoyo a esa titulación, donde esa titulación está registrada. Esto es simplemente información para revisar. Yo no puedo modificar nada de esto porque ya está cargado y definido a nivel jurisdiccional. Una vez que reviso todo, voy a hacer clic en seleccionar y va a quedar seleccionada.
Yo ahora voy a volver a este listado, ¿sí? Al listado de gestión de títulos, que ahora tiene la titulación que yo ya tenía agregada, esta titulación ya existe en mi institución, ya está confirmada, y esta nueva que acabo de seleccionar. Pero está seleccionada todavía, no está confirmada. Tengo que hacer un paso más, que es confirmarla. ¿Cómo la confirmo? Voy al menú de 3 puntos nuevamente, fíjense que esta figura como en edición, y voy a confirmar. Y ahí me va a volver a mostrar toda esta información detallada de esta titulación con sus correspondientes asignaturas organizadas por año. Voy a bajar abajo de todo y en la parte inferior de la pantalla voy a encontrar el botón que en este caso dice confirmar. Una vez que confirmo, ya va a quedar esta titulación incorporada a mi establecimiento educativo. Lo puedo dar de baja, pero tengan en cuenta que recién la confirmé y la puedo dar de baja todavía. Si yo empiezo a crear cursos y divisiones y a inscribir alumnos a esta titulación, ya ahí no la voy a poder dar de baja, porque ya me va a quedar información asociada. Entonces ese proceso no va a ser reversible. Ahora sí, porque ahora todavía no hice nada, la puedo dar de baja. Entonces, ese proceso de gestionar titulación, ¿qué significa? Que yo voy a ir incorporando a la oferta formativa de mi institución las titulaciones correspondientes. Una vez que yo incorporo esas titulaciones, ya puedo empezar a crear los cursos y las divisiones dentro de la escuela, puedo anotar a los estudiantes a esos cursos y divisiones, ¿sí? Una vez que los voy anotando y que los voy haciendo, que los voy escribiendo, ya me van a empezar a aparecer las materias para asignarle a los docentes, y una vez que les asigno a los docentes, esos docentes pueden empezar a calificar, ¿sí? Es como un primer eslabón de una serie de otras funciones que yo puedo hacer recién cuando tengo resuelto esto, de gestionar titulaciones. Es uno de los primeros pasos que tengo que hacer, agregar qué titulaciones tiene mi institución como parte de su oferta educativa. Tanto de esta funcionalidad como de la que vimos hace un ratito, tienen las guías rápidas en el aula virtual. Ahí alguien puso que se le cortó la luz y se desconectó la compu. No te preocupes porque queda grabada la clase, así que no se preocupen. Bien, como ya nos queda muy poquitito y no los quiero seguir agobiando con la charla permanente, les cuento que en el aula virtual les vamos a dejar las guías rápidas, las pequeñas diapositivas que les mostré al principio de la clase, que son como un poquito de información general, por si le quieren dar un repasito, si les sirven. Y una pequeña actividad que consiste en justamente realizar estas dos acciones que hicimos hoy. Cargar información en la parte de funcionamiento, financiamiento y equipamiento, y gestionar la titulación, agregar una titulación. Van a tener el bachiller en ciencias naturales, en todas las escuelas tienen disponible esa titulación, que cargué la misma para todos, para que estemos todos más o menos con un piso común de trabajo. Así que la tarea, de alguna manera, es esa, que hagan esos ejercicios en el tiempo que puedan. Sabemos que hay compromisos laborales y que hay un montón de responsabilidades. Como les decía el lunes, no los vamos a evaluar en estas actividades. Simplemente son propuestas para que empecemos a usar el sistema, empecemos a meternos en la plataforma, hacer algunas pruebas, detectar qué cosas son más sencillas, qué cosas son más complejas, en qué cosas detectan también errores o inconsistencias. Así que bueno, les proponemos que lo empiecen a hacer. Como les decía, esto no tiene ningún impacto en las plataformas que van a usar en sus provincias, así que carguen la información que tengan. Si no tienen la información precisa de ese establecimiento educativo, de cuántas computadoras tiene, no pasa nada. Ingresen una cifra que a ustedes les parezca y les resulte congruente, pero esto no va a repercutir en ningún establecimiento educativo ni en la puesta en producción del sistema en cada provincia. Así que siéntanse libres de usarlo como un entorno realmente de aprendizaje y de prueba y error.